Bueno, retomamos nuestro saludo. Para nuestra charla de hoy en nuestras actualizaciones del cuidado, ustedes saben que siempre tenemos esos temas tan especiales, esas personas que tienen tanto que compartir, que tienen tanto que enseñarnos a nosotros y nosotros aprender mucho de ellos. Para ello está nuestra profesional Tania Galvez. Ella es psicóloga y gerontóloga, trabaja en el tema de demencias en una organización que es aliada con la Red Latinoamericana de Cuidadores, Plenitud de Demencias, donde hemos compartido muchos conocimientos, muchas experiencias. El tema de los cuidadores específicamente, que ha sido maravilloso compartir con ella. Te vuelvo a saludar, Tania. Y para abrir un poco más este espacio, esta conversación donde queremos aprender sobre el cuidado mental. Entonces, vamos primero contigo contándonos cómo la psicología, unido con la gerontología, nos comienza a dar unas buenas pautas para hacer un buen cuidado. Todo gusto. Pues miren, realmente comentabas ahorita, Claudia, esta parte de ir aprendiendo, y creo que es muy importante que sepan que aprendemos en la propia experiencia e interacción de todos nosotros, ¿no? Creo que es algo súper importante reconocer que aunque la formación es necesaria, las certificaciones también, la experiencia nos nutre mucho. Entonces, muchos de ustedes conocen de primera mano grandes de estas áreas que trabajan la psicología y la gerontología, pero lo que ayuda el conocimiento, digamos, específico es a organizarlo, ¿no? Orientar esto que estamos nosotros compartiendo. Entonces, por un lado, la psicología, bueno, psicología y la gerontología, que la combinación le llaman psicogerontología, pues es un área específica en el estudio del envejecimiento y la vejez como etapa de vida, ¿no? El proceso de ir envejeciendo y ya estando las personas, pues, mayores. ¿Qué ocurre aquí? Que estos conocimientos de la psicología están enfocados directamente a la atención y al estudio de los cambios socioemocionales y cognitivos del proceso de envejecimiento, ¿no? Vemos la parte a lo mejor de atención, de memoria, pero sobre todo estos manejos que tienen que ver con la experiencia emocional, ¿no? La ansiedad, la depresión, de pronto los cambios, por ejemplo, anímicos de una persona mayor, el sedentarismo incluso que tiene el componente de la conducta, por qué decidimos hacer lo que decidimos y por qué actuamos como actuamos, ¿no? Entonces, estos rubros de la psicogerontología pues están complementando la parte biológica que se conoce desde la gerontología o la geriatría, y aquí estamos enfocados pues estas funciones que les comentaba, las psicológicas de atención, aprendizaje, memoria, la parte de afectividad y por supuesto la personalidad. Creo que hay por ahí un micrófono. Gracias. Estamos acá luchando con estos micrófonos. Eh, yo sí quisiera dejar muy en claro algo que tú has dicho que es muy importante. Y eso lo hemos trabajado, lo hemos visto desde la geriatría, desde la gerontología, desde incluso la tecnología, de todos los temas que hemos tratado acá, de cómo, desde un poquito de las terapias, cómo son tan importantes las etapas del desarrollo biológico de la persona. Por esa razón, no es lo mismo hablar de una psicología para un adolescente que una psicología para una persona mayor. Asimismo, basado, que quiero que nos des un poquitico eso que nos has enunciado y cómo los profesionales también tienen que empezar a aprender sobre eso, porque uno, lo que tú decías, yo soy psicóloga o yo puedo ser también médico y no acordarme muy bien o no manejar exactamente esas condiciones particulares que se dan en la persona. Entonces, esos dos aspectos como para centrarnos en de pronto esas curiosidades que podemos tener como cuidadores. Perfecto, pues fíjate, esta parte es bien interesante también porque al final somos el mismo cuerpo que está envejeciendo, ¿no? La parte biológica, la parte social, lo que comemos, lo que hacemos, lo que pensamos y sentimos. Entonces van muchas muy relacionadas, efectivamente hay
ahora sí que interacción totalmente, ¿no? No es como que atiendo la cabeza de la persona mayor o el cuerpo, sino que estamos acompañando pues el general. Pero ¿qué ocurre? Que una diferencia muy notoria, hay varios puntos que yo creo que les puedo compartir para atender esto que me comentas, ¿no? Primero es que la psicología en una persona adulta, joven, ¿no? De mediana edad, está atendiendo como una etapa de vida muy clave, que es muchas veces están atendiendo hijos, resolviendo cosas de trabajo, como que ciertas dinámicas que hacen que se enfoque todo en la parte social, o sea, la interacción de la persona con el entorno, ¿no? Sin embargo, hay como todavía ciertos factores protectores por la edad que pudiera ser que tienen, van a un trabajo, van a la escuela, van a diferentes ámbitos en donde la vida todavía es muy movida. Y una de las principales diferencias es que con las personas mayores socialmente hay una discriminación, ¿no? Que conocemos con el término de edadismo, en donde las personas empiezan a verse aisladas de sus entornos. Ya no conviven con tanta gente como antes. Algunos pues ya están jubilados, están en sus casas. Los hijos, los quienes tengan hijos, pues la familia está atendiendo lo suyo, ¿no? No están necesariamente coexistiendo. Entonces el trabajo psicológico con una persona mayor tiene un componente muy fuerte de atender esta parte social que muchas veces ustedes seguramente lo han visto, que es de los gigantes de la vejez que tenemos que atender y trabajar, que es la soledad, ¿no? O sea, estamos viendo que es algo muy, muy notorio que están viviendo las personas mayores, también en otras etapas, pero pues principalmente esta que atendemos. Y eso hace muy diferente el proceso psicológico de trabajar con ellos, porque por un lado, qué tanto es real ese recurso que pueda haber social, ¿no? Si no lo tiene a la mano, si que tiene ciertas imposibilidades, y luego tienen muchas comorbilidades con otras enfermedades. Entonces yo, aunque yo esté trabajando en la parte psicológica, no puedo ignorar la parte, si tiene, por ejemplo, un deterioro cognitivo, el trabajo psicológico ya no es igual que con una persona que está cognitivamente estable, ¿no? Ya no puedo llevar un proceso terapéutico tradicional, entonces tengo que hacer adecuaciones. Aparte, el tratamiento es, por ejemplo, nos ha pasado muchísimo aquí que llegan de pronto aquí a la Asociación de Plenitud de Demencias personas que estuvieron yendo a psicólogos generales, por ejemplo, ¿no? Y son mis colegas, pues, pero para ir hablando también de lo que vemos, que es que llegan y las personas o los psicólogos les quieren llevar como las terapias tradicionales, ¿no? Las que ellos han llevado con ciertas estructuras, pero como no conocen el proceso de envejecimiento, lo que una persona mayor puede estar viviendo ya por estas comorbilidades y demás, dan recomendaciones o acompañamientos que son, pues de pronto incoherentes un poco con la dinámica que está viviendo la persona, que no conocen, por ejemplo, les recomiendan, no, pues usted sálgase esto es real, ¿no? Sálgase a correr o alguna cosa así. Y obviamente el ejercicio es bueno, pero si no especificas qué tipo de ejercicio, si no sabes guiar o orientar, no es el mismo ejercicio que hace una persona más joven, ¿no? Entonces han llegado a causar por ciertas recomendaciones fracturas, han ocurrido, por ejemplo, que los medican ante cosas que son innecesarias que se pueden llevar por otras formas, los psiquiatras, por ejemplo. Entonces, si no es alguien que conoce el proceso de envejecer, hay mucho, mucho reto. Entonces, las diferencias son sí desde la parte social, desde la parte biológica que tiene que ver con las enfermedades que puedan estar viviendo, pero psicológicamente estamos en otra etapa de vida muy distinta, en donde a lo mejor joven uno puede pensar, pues me queda todavía muchos años para hacer cosas. Sin embargo, en la vejez ya existe la realidad y te lo dicen todas las personas mayores. Es que yo ya el día de mañana, pues a lo mejor ya puedo fallecer, ¿no? O sea, ya puedo, o sea, me siento más cerca y eso trae otro peso psicológico muy impactante que si no sabemos, por ejemplo, de tanatología luego, ¿no? Como este sentido de vida, también podemos estar dejando de lado pues mucha información. Entonces, mucho el riesgo de atenderlos de manera genérica y no especializándonos, porque pues obviamente podemos caer en para poder aconsejar cosas hasta edadistas, ¿no? Incluso abrir un porque no archivo que mandó conocemos el... Dorbey de los Tania, o sea, en ese orden de ideas, hablando de esa parte social, eh, mm,
creo que es una constante, incluso de todas las conversaciones con nuestros cuidadores, del entorno. O sea, parece que a veces necesitamos más apoyo psicológico para entender esta cosa, los que estamos alrededor. Háblanos un poquito de eso. Si es cierto que hay que hacer. Sí, pues fíjate, creo que es un punto, bueno, nosotros al menos en la formación psicológica estamos obligados, ¿no? Si atiendo a alguien, yo tengo que estar teniendo mi proceso terapéutico personal, porque obviamente en el trabajo, sobre todo de cuidados, absorbemos mucho de la dinámica de la persona, del bienestar o malestar de la persona también psicológico. Entonces la carga se vuelve engañosa, voy a decir. ¿Qué quiere decir? Es como hay una trampa ahí secreta que no nos damos cuenta que es yo por querer acompañar o en este sentido de ayudar a la otra persona, muchas veces espejeo, o sea, como que pongo de lo que yo creo, de mi forma de ver las cosas, de mi pensar o sentir, en lo que recomiendo incluso, ¿no? A la persona mayor. Y nosotros tenemos que siempre entender que a quien acompañamos, pues acompañamos desde el contexto específico de la persona, ¿no? No desde el nuestro. Entonces, eso requiere mucho acompañamiento también de nuestra parte, mucha reflexión. Por ejemplo, aquí veía que habían de diferentes pues, países, ¿no? Colombia, Argentina, Ecuador, y hay seguramente muchas formas y dinámicas de atender o acompañar a la gente que aunque pudiéramos compartir, a lo mejor no me lo van a entender en otros espacios, ¿no? Entonces, si yo llego con mi creencia y mis formas de hacerlo a una persona de otra nacionalidad o de otra región, ni siquiera del mismo país, pero ya ven que cada país, cada digamos, estado o ciudad es distinta, pues yo puedo llegar a imponer cosas. También mi forma de creer o pensar sobre la vejez puede impactar negativamente en la persona a la que acompaño. Entonces, para todo esto, nosotros requerimos estos análisis o reflexiones y estar todo el tiempo trabajando, ya sea en cursos, en espacios, ¿no? Como estos, para estarnos actualizando y cuidar justamente no impactar a la otra persona con lo que yo creo. Pero además, lo que les comentaba, ¿no? Que es muy fácil, eh, le decimos a nosotros romantizar la dinámica de cuidados o romantizar la dinámica de un acompañamiento, sobre todo psicológico. ¿Qué quiere decir? Que yo veo como víctima o como el vulnerable a la persona a la que estoy acompañando, ¿no? Entonces, como yo lo veo frágil, pues yo lo quiero salvar, lo quiero ayudar, quiero hacer como toda una serie de cosas y resulta que mientras más quiera yo sostenerle o quitarle actividades, invalido a la persona sin darme cuenta, o sea, porque lo hago de pues, buenas intenciones, pero yo puedo estarle quitando la responsabilidad que él tiene sobre sí mismo, por ejemplo, ¿no? O sea, que yo no voy a llegar y hacerle el ejercicio, porque yo le puedo decir, tiene que comer bien, hacer esto y demás. Si la otra persona no lo hace, pues yo no puedo ir y forzarlo a que coma ciertas cosas, forzarlo a que haga ejercicio, forzarlo a que hable de lo que a lo mejor le duele. Entonces son No cosas le que dé tanta necesitamos moral, usted sí. aprender a cuidar acompañando, o sea, no metiéndome en las decisiones, sino guiando, teniendo esta línea, ¿no? Entre que son sus decisiones, es su vida, y ayudándolo a que se sienta más seguro a decidir, pero no metiéndome, digamos, como en la dinámica porque corremos con ese riesgo. Como esto puede estar ocurriendo todo al mismo tiempo, y vamos a suponer que todos aquí presentes lo tenemos bien claro y lo tenemos bien trabajado, aún así, el impacto de la realidad de la vida de otra persona puede ser muy fuerte para nosotros también, ¿no? Por ejemplo, acompañar casos, lo que les decía, de la soledad, de abandono, casos de negligencia o violencia, por ejemplo, pueden ser muy fuertes y aunque nosotros creamos que lo podemos tener del todo bajo control, muy fácilmente podemos absorberlo. ¿Y a qué me refiero? No es como que se me pegue a la piel, sino lo estoy pensando todo el tiempo, no sé cómo procesarlo, a lo mejor me hace falta compartirlo, sacarlo y entender que aunque yo lo esté viendo, mi responsabilidad solo es hasta cierto límite y no puedo pasar de él, ¿no? Entonces, todo esto requiere también este acompañamiento grupal o individual, ¿no? También para poder acompañar de mejor manera a nosotros, que también metemos mucha emoción de pronto en nuestros cuidados. Súper interesante. O sea, como cuando uno observa en otras vulnerabilidad
vulnerabilidad, que es un poco lo que observamos en nuestras personas mayores, en las poblaciones vulnerables, nosotros como cuidadores nos podemos volver también muy vulnerables y muy frágiles y muy tendientes a no poder manejar ciertas situaciones o llegar a ciertos grados de confusión. Esta es una de las partes más interesantes de lo que es la psicogerontología, la preparación de ustedes como cuidadores formales y que nos ayudan con información muy grande. Tú hablabas al principio, sí, de cómo eran esas experiencias de esta comunidad de cuidadoras que ya están en acción de cuidado, que eso es muy importante y cómo nos podemos dejar llevar por ese día a día, por esa rutina que de pronto nos va también atacando a nosotros, nos va dando cansancio, nos va dando una posibilidad de que mejor dejemos las cosas o muy tranquilas o las adelantemos o le hagamos cierto tipo de exacerbaciones que no son correctas. Hay alguien que tiene la mano levantada después de que María Alejandra hable, entonces para ver qué es lo que tiene que preguntarnos. María Alejandra. Hola doctora, buenas noches. Una preguntita. ¿Podemos nosotros también con nuestra, no sé, es que iba a tener cambio de paciente, ya tengo 9 meses con ella. Entonces, a mí me dio muy duro lo que usted está hablando ahorita, o sea, nosotros, al principio me dio muy duro y de hecho lloré porque estoy muy acostumbrada a ella. Ayer no estuve con ella y me dice la chica que pues no comió, no abría los ojos, no quería nada. Hoy llegué y sí, pues totalmente diferente, pero entonces puede haber el caso, me estaban comentando hoy, de que no me dejen, sino que me cambien con otro. Entonces, eso la puede afectar a ella, su estado emocional también. A pesar, o sea, yo lo que no entiende y el familiar dice, pero tan raro, porque pues se supone que si ella tiene Alzheimer, ella no, pues, pero hoy se dieron de cuenta cuando yo llegué y le hablé, que ella de una vez empezó a buscarme, a buscarme, a buscarme hasta que me vio y se le notó la alegría. Entonces el hijo dijo, la estaba esperando. Y yo dije, yo creo que sí era a mí. Le dije yo, entonces ella podría recaer por eso a pesar de su Alzheimer, pues me doy de cuenta que me reconoce completo. ¿O será ese vínculo que tenemos ahí de que hay esa... Porque de verdad cuando me dijeron que había cambio a mí me dio muy duro. Yo dije, ¿por qué? Claro. Pero pues la jefe dice que tiene que estar cambiándonos porque no puede pasar eso. Yo le digo, oye, ya tengo 9 meses, o sea, entonces la otra compañera dijo, la que estuvo en reemplazo, dijo, no, yo creo que es mejor no hagan el cambio porque se vio el cambio en la abuela porque ella no estuvo. Pero ¿qué se podría hacer ahí? Mira, me encanta tu pregunta porque creo que ejemplifica dos puntos bien importantes de esto que puedo compartirles hoy. Por un lado, en el Alzheimer, acuérdense que la memoria que se va perdiendo es la del día a día, ¿no? Entonces yo puedo perder mucho como la acción de lo que hice en ese día, a lo mejor si no se sabe a lo mejor tu nombre, pero una de las últimas cosas que perdemos, que es una de las grandes enseñanzas del Alzheimer, que podemos tener es que es la memoria emocional, sigue activa, es la última en perderse. Y la memoria emocional, ¿qué es? Es yo no sé quién eres, pero sí identifico qué me hace sentir. Si tú me haces sentir segura, atendida, acompañada, mira, el olor, tu tono de voz, lo que sea, pero te identifico, ¿no? Entonces, eso es una conexión muy bonita, es muy única que se va generando y la aprendemos mucho a raíz de acompañar a personas con Alzheimer. Así que efectivamente te reconoce, digamos, la memoria emocional contigo está establecida. Aquí además comparto otras cosas comentando también lo que pone, por ejemplo, ahí Catalina en el chat, ¿no? Aquí hay una situación. Somos humanos, ¿sí? Y es prácticamente inevitable generar, involucrar sentimientos en lo que hacemos, ¿no? Efectivamente había ahora sí que en las primeras prácticas de esta parte, sobre todo psicológica, y que empezó a transformarse con los cuidados, porque en la enfermería, que son pues líderes, ¿no? En la parte de los cuidados, pues son el área específica profesional, digamos, de los cuidados de atención.
justamente hablaban de que se buscaba mucho el no involucrarse para que no hubiera esta carga o este vínculo. Sin embargo, ellos mismos, y hay muchísimas investigaciones de enfermería y psicología combinadas que te demuestran que justo el vínculo ayuda y puede promover muchísimo más el trabajo que estás haciendo tú a través de estimulación o de cuidados y de lo que sea. Entonces, el riesgo es alto, sí. Yo entiendo que la práctica en muchos espacios, casas de descanso o hospitales es la rotación para evitar esto y sobre todo evitar quizá la sobrecarga, porque ahorita lo que nos compartes tú, María Alejandra, pues es una historia bonita, ¿no? De que trae un vínculo bonito y sano contigo, pero de muchas veces no es. Entonces, por salud del sistema, se pide esta rotación para evitar que haya gente que se sobrecargue, que a lo mejor ya maltrate a alguien y demás. Entonces, esto es otro punto muy importante a revisar. Es inevitable, creo yo, vincularte hasta cierto punto por lo mismo, pero se entiende que esta es la función, ¿no? Sí puede haber una recaída, María Alejandra te lo platico, pero te voy a decir qué pasa. Solo hay la recaída si tú lo haces de golpe. Y aquí tenemos que aprender centros, hospitales y profesionales que no le podemos quitar a la gente las cosas así en automático, sino que tiene que haber un periodo de transición. Te cuento qué hacemos aquí en la asociación. Nosotros lo que hacemos es, hay por lo menos una semana o dos, dependiendo del vínculo que se haya hecho, en la que van los dos terapeutas o las dos personas cuidadoras para que tú le presentes a la nueva. Entonces, que a través de confiar en ti, aprenda a confiar en la otra persona cuidadora, ¿no? Entonces, eso facilita que tú también vas despidiéndote, porque obviamente yo te entiendo, cuando lo dijiste fue así, tal cual, sé que es lo que sentiste, pues. Te permite ir cerrando, entender que pues luego puedes pasar a visitar, o sea, que no es como una cosa tajante de ya no la puedes volver a ver, pero sí hay que ayudar a la persona a justamente irse despidiendo, ¿no? En este sentido de que le vas presentando a la nueva persona y a la vez, por ejemplo, van dos sesiones juntas, la tercera ya nada más va ella, a la cuarta regresas tú y ella otra vez y a la quinta ya la dejas, ¿sí? Que se vaya la persona sola. Eso sería lo saludable. Ahora depende del lugar donde estás trabajando tú también cómo lo manejen, pero lo puedes sugerir. Es una práctica que es más amable y entendiendo que somos humanos y necesitamos ese contacto y que pues no somos robotitos que apagamos sentimientos y listo, ¿no? Quedamos. Espero que te sirva por ahí el comentario. Además, bueno, quisiera hacer una intervención porque me parece súper saludable la pregunta, porque como bien decía Tania, dentro de las cosas que aporta todos estos conocimientos de la psicología, de la psicogerontología, son esos saberes sobre duelos, sobre cosas que nos pasan en pérdidas de trabajo, pérdidas de una situación, como el caso que reportaba María Alejandra. Muy bien lo que dijo Tania. Estamos en el momento de que estamos empáticos, de que tenemos afecto, pero también llevamos mucho tiempo con esa persona. Eso nos da un equilibrio, nos pone en una situación donde de pronto estamos no solamente al borde de pronto de estar en cansancio y hacer daño o omitir cuidados de calidad, sino que nos sentimos, se pueden empezar a sentir culpables por no estar haciendo bien las cosas. Entonces se comienza en un conflicto muy, muy grande y eso no quiere decir que el cuidador sea malo. Ustedes saben que nosotros le hemos trabajado mucho en el sentido que nosotros no abandonamos también, simplemente estamos haciendo un trabajo que vamos empatando dentro de la vida, que lo vamos haciendo bien, pero como decía nuestra psicóloga, también hay otros que son responsables. También hay otras personas que son responsables. La misma persona cuidada es responsable de su vida, su entorno inmediato, cualquiera que sea, legal, biológico, social, también es responsable y debe participar porque esto del cuidado es una corresponsabilidad. Entonces, por un lado, y llegar a pensar que es tal vez el punto que quería tocar, de que conmigo sí y con otro no. Entonces, es un tiempo muy corto. Bien la aclaración que nos hacía Tania sobre el Alzheimer. Esto no quiere decir que que el hecho de que yo no recuerde no sienta o que pueda volverme a acomodar
con una persona que también me puede cuidar bien y que está entrenada para hacerlo. Se llama confianza en el equipo, confianza en el sistema también, porque puede llegarse el caso que así como la determinación de que tú no sigas cuidando sea de la familia, tú como cuidador seas el que tome la decisión de dejar de pronto ese cuidado o dejar esa persona. Entonces, siempre se tienen que ver todos los puntos, como todos los hilos donde se ven para no caer en, digamos, en soberbias o no sé, no sabría el término psicológico que se usa aquí, pero como en esa creencia de que solo yo la y alimentar aquello, ¿no? Que hoy está más triste que nunca, aquel drama, hoy es a mí, entonces esto se aplica, ahí sí voy a ser muy específica, a todas las relaciones, a todos los momentos, ¿ok? Ya no tendría que ver que sea mayor o menor, sino tiene que ver con aquella situación de equilibrio que hablaba Tania, de que yo tengo que tener como cuidadora. Entonces es supremamente importante que yo conozca que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, que puede haber una manera correcta, mucho mejor de hacerla como la que nos acaban de enseñar, mostrar, y sobre todo que esa manera correcta me va a ayudar a mí como cuidadora para otras oportunidades. Y esto, entonces, ahí va mi pregunta, Tania. Esto es cuando yo soy empático, pero a un cuidador le puede caer, entre comillas, mal una persona a la que yo vaya a cuidar, ¿verdad? No puedo empatar con ella. ¿Cómo hacer ahí? Fíjate, me gusta mucho esta polaridad, ¿no? De pronto porque siempre tendemos, por eso les decía el término romantizar, como si todo siempre fuera muy bonito y el vínculo está muy padre y pues claramente en esta misma humanidad que tenemos nosotros, pues no, hay gente con la que no hacemos esa buena dinámica, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Primero es súper importante reconocer que es válido que a mí no me agrade la persona, ¿sí? O sea, no todas las personas mayores son agradables. Eso es también como estas nociones o ideas que traemos todos porque, ay, me dan ternura, no sé qué. No todas las personas van a ser tiernas, no todas las personas van a ser amables. Y una cosa de importante de entender en este proceso de envejecer es que así como yo fui en mi juventud y toda mi vida, como es mi personalidad, así voy a llegar yo a persona mayor. Si yo fui grosero, si yo fui déspota, si yo fui desagradable en mi juventud, hosco, serio, así voy a llegar. Si fui amable y agradable, también así voy a llegar, porque son las personalidades, ¿no? Entonces, es muy fácil que no combinemos con algo. Y aquí sí es una dinámica que no se puede, digamos, como sostener, porque ya es algo que de plano no puedo manejar y que me cuesta y que a lo mejor estoy involucrando ya mucha resistencia porque uno puede caer sin ánimo de creer y de que soy mala persona, pues no me cae, a lo mejor yo ya lo trato también mal, como que llego a lo mejor desganado. Entonces, reconocerlo y también yo pues dar un paso atrás, ¿no? Permitir que a lo mejor llegue alguien que lo pueda cuidar y atender de mejor manera y no querer ser, como dices, Claudia, pues tampoco salvadora de nadie, ni que me toque a mí y demás, ¿no? Entendemos que pues es también un trabajo y que a veces pues decimos, no es lo que me toca, pero el límite sano siempre es, uno, si yo tengo la posibilidad de la calma y autocontrol, de analizar por qué me está chocando este señor, qué está pasando, ¿no? O señora, ¿no? También qué es lo que me despierta. Entonces, yo les invitaría a que lo revisaran, ¿no? Como analizar un poquito qué pudiera ser. Si muchas veces es porque la hora a la que llego a lo mejor es muy compleja para la persona, ¿no? O sea, a lo mejor es ya ven que en el Alzheimer, por ejemplo, después de cierta hora en la tarde llega lo que le llaman el síndrome del ocaso, ¿no? Que es esta como cambio ansioso y demás. Si yo pudiera hacer algo así por la etapa, a lo mejor intentar buscar otras estrategias. Si es algo como de su forma de hablarme y demás, buscar y pensar que uno también tiene que promover un espacio seguro y sano tanto para la persona, pero también para mí. Si yo no estoy a gusto ahí, tampoco me tengo que quedar, ¿no? Obligatoriamente. Y puedo recomendar a alguien más a que se quede, porque el límite es también en donde ya no me está permitiendo a mí, o sea, si yo no me estoy sintiendo cómoda o cómodo y ya estoy viendo que mi trabajo se está viendo afectado,
O sea, yo tengo que tener cierta calidad en lo que hago y ética también en lo que hago. Si ya no se puede, la verdad es que no tiene caso que ustedes tampoco insistan porque no hay receta mágica. Si ya vieron que intentaron otras cosas y no se pudo, ya tampoco, yo les invito a que mejor salgan de ahí, ¿no? En el sentido más responsable también, pero si es algo que, por ejemplo, pues no sé, si fuera un familiar a quien estoy cuidando, o hay alguna dinámica que de pronto que imposibilita que me vaya, o me piden, por ejemplo, que me queda, entonces necesito empezar a trabajar tanto mi manejo emocional, o sea, yo cómo respondo a las cosas, y también este establecimiento de límites, que yo puedo aceptar o entender ciertas cosas, pero si está atentando contra mi seguridad, si está haciendo algo que me violente, tampoco tengo que estar yo en ese sentido. Esto es un poco complicado porque siempre dependemos del entorno, si está favorable o no, si hay apoyo o no, ¿no? Si también la familia escucha, si también están receptivos a ver qué pudiera estar pasando. Entonces, hay que analizar estos factores, pero también es cierto que ustedes tienen que hacerse caso a lo que están sintiendo en el momento, ¿no? O sea, si yo de plano no creo poder, mejor no insistir. Tampoco, aquí tenemos en México, pero no sé si se dice así igual, que no somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Entonces, pues también, si no hay esa buena vinculación, pues entonces también dar un paso atrás y está bien. No nos hacen malos profesionistas, mejor es el profesionista que reconoce sus propios límites y sabe, esto no lo puedo llevar yo, entonces te derivo con otro colega, ¿no? A lo mejor yo tengo a quien recomendar que pudiera ser mejor, digamos, por una persona que combine mejor, pues tal vez. O sea, creo que es más fácil eso que intentar subsanar de pronto algo que termine dañando un poco más la dinámica o dejándote mal a ti también como, pues como cuidador ante esa familia, ¿no? Gracias. Ese monedita de oro es universal. El oro pesa en todas partes, así que es universal esa metáfora que has usado. Digamos, devolviendo un poco a lo que tú decías anteriormente, esto tiene que ver con, la honestidad tiene que ser con los valores del cuidador, con los valores de la persona. Aceptar tus propias limitaciones que se pueden mejorar, que es un poco lo que nos acaba de decir Tania. Me pongo a reflexionar, ¿verdad? ¿Por qué me está molestando tanto esta persona? Y inmediatamente o esta situación, porque las situaciones, las personas, todos son sujetos de reflexión. Y como bien decías, muchas veces no podemos irnos porque somos familiares, porque la situación ya está ahí puesta. Y decía Tania al principio, a veces nos hacen unas recomendaciones que de pronto parecen locas. Haz ejercicio y no puede la persona moverse en el caso de la persona cuidada. Cuando nosotros hablamos para el cuidador, cuando hablamos de su cansancio, de su estrés, creo que había un comentario en el chat sobre esa rutina, sobre esa rutina tan grande que nos agobia y que a veces no podemos, digamos, quitar de lado. Entonces hay muchas estrategias. Nosotros hablamos de estrategias como aquellas herramientas que nos pueden ayudar a tomar respiros, a tomar reflexiones. Una de estas cosas es esta situación, tener a una profesional que me puede responder, que me puede decir, que me puede orientar, o ese conocimiento que me dice esto es una fase de una enfermedad que no tiene que ver con nada personal conmigo, pero que yo debo tener la herramienta para poderla orientar y manejar debidamente. Entonces ahí se van alivianando las cargas. Entonces, una de las cosas es el tiempo. El tiempo debe empezar a ser valioso para cada uno. Un tiempo va de 10 minutos a horas, a vacaciones, a espacios más grandes. Entonces es cuando nosotros podemos apreciar este tipo de cosas. Esto es muy, muy importante para el cuidador. Es muy importante incluso para la persona cuidada. Yo no sé, Tania, si está bien que hablemos un poco cómo esa persona cuidada a veces también necesita, o sea, no cuando la soledad es completa, sino necesita sus propios momentos, así esté en una enfermedad como una demencia. ¿Cómo son esos casos? Sí, fíjate, este tema es muy simbólico en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Estamos como muy bombardeados de todos lados sobre cosas que quieren jalar nuestra atención. O
sea, por ejemplo, si yo le digo a una persona, y eso ocurre muchísimo, hay mucha gente que tome tiempos para ellos, ¿qué hace cuando hay un tiempo para ellos? Nos vamos al celular, nos vamos a una pantalla a ver algo, a lo mejor, no sé, la televisión y demás. Entonces, yo lo que hago cuando hago ese tipo de actividades es, no estoy conmigo, estoy desviando otra vez la atención hacia otra cosa. Puede ser alguna serie, película o lo que sea, que sí ayuda porque son especies de distractores. El problema es que nuestro cerebro, y se los pongo de tip súper importante en las demencias, es si nuestro cerebro no tiene espacios de hacer nada, o sea, inactividad, poder, si quieren, en ejemplo, ver un punto fijo en la pared, ¿no? Pero relajarse por completo, lo que estamos haciendo es generar una sobrecarga de nuestro cerebro. Y eso es un factor de riesgo porque genera mucho estrés, mucha, digamos como, sí, genera muchos químicos, puede estar todo el tiempo activos y estimulado el cerebro y lo que hace es que puede estar deteriorándose a la larga por justamente esta sobrecarga de información. Entonces, aprender a estar con uno tiene que ver también, o sea, darse sus tiempos, tiene que ver con conocernos a nosotros. ¿Qué es lo que verdaderamente me va a permitir a mí un descanso, una sensación de, bueno, ya me reactivo, ¿no? Porque ya recargué energía, ya me volví a sentir bien, ¿no? Porque, por ejemplo, en dinámicas de pronto de sobrecarga, la persona se encicla en un mismo pensamiento en ya no puedo, estoy cansada, ya no puedo, se lo repite, ¿no? Entonces, eso genera todavía más cansancio, obviamente, porque no le veo salida. Aquí justo por esto se busca lo de los grupos de apoyo, que siempre los pensamos nada más para los cuidadores familiares, es para los profesionales también. Nosotros también necesitamos estos espacios de poder compartir lo que nos decían ahorita, cómo me estoy sintiendo, oye, pues fíjate que me dio mucha tristeza, tal cosa, me dio mucho coraje, esto otro, ¿no? Poder compartir la emoción hace que salga de nuestro cuerpo y entonces ayudemos a procesarla diferente y el cuerpo se permita como reactivar. Los descansos, no solo dormir, los descansos durante el día es muy recomendable y cada vez salen más estudios que por lo menos, fíjense, está exagerado, pero por lo menos después de cada tarea de 30 minutos, máximo una hora, tenemos que tener mínimo de 5 a 10 minutos de descanso. A ver aquí que levantaran las manos, ¿quién se da esos minutos de descanso durante el día? Estamos acostumbrados a pensar en 24/7, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, esas dinámicas también nos agotan, pero es porque de alguna manera no sabemos tampoco convivir con la inactividad. Ya no estamos acostumbrados, siempre tengo que estar haciendo algo, resolviendo algo, pensando en algo, ¿no? Y la realidad es que, o escuchando algo, porque por ejemplo ahora hay mucha gente que pone ruido, ni siquiera está prestando atención a lo de la radio o a la música, solamente necesita oír ruido para no estar con sus pensamientos. Entonces aquí vemos una necesidad bien importante de permitirnos escucharnos a nosotros, porque si ustedes no se escuchan, es más fácil que se nos lleguen enfermedades o cansancio y demás sin que nos demos cuenta porque no escuchamos ni nuestra cabeza ni nuestro cuerpo ni nos hacemos caso, ¿no? Entonces, eso que le queremos cuidar a la otra persona, lo estamos descuidando en nosotros. Entonces, esa es una trampa pues muy, ahora como oculta de los cuidados porque creemos que siempre nos dicen cuídate, ¿no? Cuídate para poder cuidar. Pero aprenderse a cuidar es una tarea de vida, o sea, es un proyecto de conocerme, qué necesito, poder escuchar las cosas. Es muy bonito, es muy complicado también porque a veces hemos evadido por mucho tiempo pensamientos, preocupaciones, cosas que nos puedan doler o angustiar, entonces no las quiero dejar salir. Pero aquí les comparto eso, que una de las estrategias es, mientras más rápido lo dejes salir, más fácil se va a ir, porque menos tiempo va a vivir en ti, en tu cuerpo, y vas a permitir que entonces eso pueda expresarse, ¿no? Entonces, lo que dice Cristina en el chat me encanta. Efectivamente, somos más egoístas con nosotros mismos porque no nos damos lo que necesitamos, pero tampoco sabemos qué necesitamos porque no nos conocemos, qué estoy necesitando en el momento, ¿no? Pues, por ejemplo, voy a darles un ejemplo muy claro. Si yo tengo cierto horario, ¿no? Como fijo de hacer cosas y atender. Yo estoy acostumbrada a que tengo que levantarme tantas horas antes para poder llegar a tiempo a tal lugar y demás, ¿no? Y a lo mejor me preparo desayuno, cosas y demás, me alisto.
Pero yo llego con tanta madrugo, pues me levanto muy temprano y llego bien tarde, pero además me duermo más tarde porque quiero según adelantar cosas. ¿Y en qué momento del día permití algo que fuera, a ver, este es mi rato, o voy a descansar ahorita? Entonces hay gente que dice, bueno, me levanto más temprano para, voy a decirles un ejemplo, ¿no? Meditar o hacer yoga temprano. Sí, pero si sigues sin dormirte temprano, entonces le estás restando todavía más horas a tu descanso. Entonces es una trampa ahí también, porque yo necesito saber qué necesito y cómo lo puedo hacer real. El manejo del tiempo es todo un taller ahí que nos podríamos llevar horas, ¿no? Platicando de esto, Claudia, porque creo que es una cosa muy, muy complicada. Pero fíjense, nosotros todos tenemos 24 horas. Todos. Nadie tiene más ni nadie tiene menos. Tenemos muchas tareas, sí, pero ¿qué pasa? Que muchas veces no las sabemos organizar y no entendemos que aunque yo tenga 24 horas, yo no tengo la misma energía durante esas 24 horas. Entonces y luego me exijo hacer cosas al final del día cuando a lo mejor tengo menos energías, o al inicio del día cuando si soy nocturna, pues yo me levanto y estoy toda dormida todavía las primeras horas del día. Entonces eso es nuevamente autoconocimiento. ¿Cómo responde mi cuerpo? ¿Qué le es más fácil? Y antes de empezar como a exigirnos, para empezarnos a ver con más amor, ¿no? Un poco a nosotros, a ver qué estoy necesitando, qué me va a permitir esto. Y como si estoy saturado, la vía es contárselo a alguien, a un experto, como decías, Claudia, que me permita orientarlo, ¿no? O sea, como yo pueda sacar lo que siento y que me ayude a organizar esto, porque a veces la sobrecarga nos lo impide ver. Pero siempre hay opciones. Es mentira que 24 horas, 7 días a la semana tengamos que cuidar, porque van al baño, ¿verdad? Comen. La persona a la que cuidan se duerme. O sea, no es cierto que tengo que estar 24 horas sobre la persona. La sensación sí es así, y es hasta creo que más horas, pero hay que aprender a reducirlas y a reorganizarlas, porque si no la saturación pues es muchísimo. Esto que acabas de decir es supremamente importante. Sensación, percepción, repetir constantemente que estoy haciendo un cuidado 24/7, que no puedo respirar, que no sé qué. Y hablando en unas realidades que de pronto se están exagerando, por supuesto, no es que sean mentiras, o sea, no, por favor, no se sientan afectados diciendo no es cierto, nadie me entiende. Hemos pasado por eso como cuidadoras y sabemos qué es lo que está pasando, no solamente por trabajo, sino familiarmente. Cuando ha estado una persona enferma y que hemos estado ahí todo el tiempo, incluso hasta en procesos de final de vida que pueden ser agobiantes. Entonces, lo que pasa es que debemos, qué interesante, te estaba oyendo y me parecía tan interesante. Nuestro chat, nuestra conversación de hoy era sobre cuidado mental y resulta que para mucho del cuidado mental tenemos que cuidar nuestro tiempo y nuestro cuerpo. Entonces, ahí está mucho de lo que nosotros creemos que hacer y hacer y hacer y hacer. Y por supuesto es un estigma también para el cuidador que a veces le dicen, no, es que solamente se sienta a cuidar y no hace nada. Entonces se pasan al otro extremo. Sin embargo, también te había dicho, te planteaba el hecho de el tiempo que necesita también esa persona cuidar de tener sus momentos. También puede tenerse un poquito tranquila, no es que se asuste uno de que esté un momento quieto, así sea en unas condiciones extremas. Hablemos un poquito de eso para que podamos también apreciar y percibir cómo las personas con nuestra presencia se sienten acompañadas, pero que también necesitan de pronto silencios o otro tipo de... Sí, es que fíjate, esa parte como que genera culpas, ¿no? También de alguna manera tomarnos nuestro tiempo. Pero efectivamente, la dinámica de cuidados, ya pues ustedes mejor que nadie saben que es súper compleja en cuestión de lo que dedicamos y lo que a veces son no tareas operativas, o sea, de estar haciendo algo, sino estarlas anticipando. Me anticipo a que hay que acordarse del medicamento, hay que acordarse de hacer esto, que no se me vaya a pasar tal cosa. Entonces, la carga no solamente es física, psicológicamente manejamos mucha carga y doble carga, porque además estoy segura que todas las personas cuidadoras, además de estar pensando en la persona a quien cuidan, están pensando en su casa, si hicieron el pago de sus servicios, si hicieron el pago de cualquier, que sea hay comida hecha, etcétera, porque la mente funciona así, ¿no? Llenándose de todas esas actividades. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy cuidando e interactuando con la persona a la que estoy cuidando,
no me doy cuenta que yo me meto en una vorágine de exigencia y de rapidez que a lo mejor la persona a quien cuido no tiene o responde diferente, ¿no? Entonces también nosotros, cuando estamos pensando en, ay, no, yo cómo me voy a tomar tiempo y no me lo merezco, o a lo mejor me van a ver mal o lo que sea, también importa pensar, esa persona está todo el tiempo conmigo y yo todo el tiempo ando corriendo. ¿Qué pasa si nos damos unos minutitos también de, incluso no hablar, unos 3 minutitos de no hablar nadie? La mente se resetea, nos permite incluso dejar de tener estos choques que de pronto hay con ellos porque se hartan de que si nuestra forma de cuidar de pronto es dar indicaciones nada más, toca la medicina, toca esto otro, y así como muy estructurados, pues la persona también se puede hartar porque dice, oye, viene a darme órdenes, ¿no? Entonces, pues tampoco, y son señores adultos, ¿no? Aunque los veamos vulnerables, son personas que ya vivieron toda una vida con ciertas formas y demás, pues no son niños a quienes estamos atendiendo, entonces requerimos ellos, como cualquier adulto sano, pues también tener estos espacios propios, ¿no? Porque ya invadimos mucho de sus espacios íntimos, ¿no? Si los bañamos, imagínense, estamos ya pasando barreras de intimidad absolutas, o sea, yo ya no siquiera tengo espacio para mí. Entonces, cuando ustedes sientan culpa de darse espacio para ustedes, piensen, no solo se lo merecen, porque se lo merecen, sino que también la persona a la que cuidan necesita poder tener esta distancia de pronto de la dinámica. Yo aquí incluso a las familias les comparto mucho, por ejemplo, cuando hay hermanos cuidando a un papá mayor, ¿no? Oye, ¿de qué platican con tu papá y qué platican entre ustedes? Porque si solo hablan de los medicamentos, de la cita, de lo que sigue, ya ni siquiera están conviviendo tampoco, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo estamos ya viciados en el tema, porque nosotros tenemos tareas de atender síntomas, acciones específicas de cuidado, pero estamos acompañando a una persona. Entonces, esa persona tiene otras necesidades emocionales que no van a ser solo el medicamento, la limpieza, la comida, etcétera, ¿no? Entonces, yo necesito poder aportar, sean ustedes los cuidadores o recomendándoselos a las familias, necesito poder aportarle algo a la persona también que le pueda platicar algo diferente, ¿no? Y llegar con una energía distinta, a lo mejor contenta porque paseé y le muestro fotos, no sé, algún gusto que me dice, la platico, ¿no? Porque si yo no aporto estas cosas, no nutro tampoco la relación de cuidado y eso puede ser muy cansado también. La gente se deja, si está en su casa, no experimenta el mundo exterior. Si tú llegas a cuidar y llegas desde afuera y le platicas algo de lo que viviste porque disfrutas tu vida personal, tu día también lo dedicas a otras cosas, pues qué padre, porque tu forma de cuidar ya le aporta otro extra a la persona también, ¿no? Pues le puedes platicar dinámicas distintas, de curiosidades, tomé esta foto, me vi a tal familia, y platicas y cambias también la dinámica y eso estimula también a la persona a la que ustedes están cuidando, porque así deja de ser lo mismo de siempre, lo repetitivo, ¿no? Entonces, ahí el autocuidado de darse el tiempo para ustedes, pues es claramente un beneficio necesario y ahora sí que debe ser ley obligatoria que ustedes tuvieran unos tiempos específicos de descanso, pero también hay que pensarlo como para el beneficio de la otra persona, también que recupere sus espacios, ¿no? O sus pensamientos, tener derecho a, yo no quiero hablarte ahorita, también es válido. Hoy no tengo ganas de platicar y está bien también, ¿no? Pero si no nos damos estos chances, pues nada más llevamos como a exigencias la dinámica y eso nos lleva a sobrecarga. Como humanos siempre queremos estar agradando al entorno. Siempre, eso es una cosa que es natural como seres sociales, agradar o hacernos notar, o sea, realmente es una cuestión de una percepción a veces muy dominante, otras veces menos dominante, pero todo el mundo lo hace. En ese orden de ideas, hay unos elementos estresores que estresan muchísimo la relación de cuidado cuando alguien nos está observando de la familia, por ejemplo, donde queremos saber que todo esté bien. O cuando nosotros como cuidadores vemos a esa familia que de pronto no hace como nosotros, no hace ese cuidado como nosotros pretendemos que lo haga o como lo percibimos que debe hacerlo. Entonces es una discusión continua de que no me comprendo con la familia o ellos no hacen y cómo mejoramos. Eso también es cuidado mental, eso también es cuidado de relación.
una pequeña cosa. Esta es de las cosas que nosotros queremos trabajar con ustedes y que siempre estamos viendo con vistas al, por ejemplo, al seminario de todo el seminario permanente de la RLC, donde vamos hablando sobre esas innovaciones del cuidado. Innovar quiere decir que en cada momento, a pesar de que sepamos una cosa, siempre hay una nueva técnica, siempre hay una nueva herramienta, siempre hay un nuevo acuerdo que se puede establecer para mejorar estas relaciones. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros queremos trabajar, sobre el cual estamos trabajando para el seminario permanente. Ahí va a estar Tania con Plenitud de Demencias, hablando de todo esto, de todas estas relaciones, un poco más detalladito para que aprendamos. Pero por ahora quiero también que toquemos un poco ese, si es estresor, ese entorno de mala comunicación o de malos entendimientos en tu familia. Perfecto, sí, y ahorita abonando antes de contestar esta parte de la actualización, acuérdense que el que no se sigue adaptando a nuevos tiempos, a nuevas dinámicas, perece, ¿no? O sea, porque definitivamente quien crea que ya tiene toda la información, ya perdió, porque definitivamente todo el tiempo hay cosas que tenemos que estar actualizando y aprendiendo y manejando, y sobre todo en este tema de la comunicación, que es un tema muy, muy importante. No nos damos cuenta cómo decimos las cosas nosotros nunca. Siempre creemos que, es que yo no sé por qué se ofendió, ¿no? Él lo entendió mal, yo quise decir esto. Pero hay una cosa en la comunicación muy interesante, que ustedes siempre piensen, incluso esto sin tener ningún deterioro cognitivo. Se pierde el 50% de la información en cualquier comunicación. ¿Por qué? Hay un primer filtro. Lo que pensé decir, ¿no? Lo que alcancé a decir, o sea, lo que alcancé a expresar de lo que yo pensé, como lo dije, lo comuniqué, el tono y demás. Lo que alcanza físicamente a escuchar la otra persona. Aparte de lo que escuchó, lo que entendió, y de lo que entendió, cómo lo quiso interpretar también, cómo se sintió al respecto y lo que responde. Entonces, ahí son 5 pasos, filtros, que hacen que se pierda el 50% del mensaje original en cualquier comunicación. Incluso ahorita, lo que estamos diciendo, a ver con qué 50% se quedaron cada una de ustedes, ¿no? Porque no sabemos qué parte absorbieron, qué parte dijeron y demás. Entonces, esta parte es bien importante, porque si nosotros entendemos que eso ocurre en cualquier proceso de comunicación, nos exige aprender a decir mejor las cosas. Le llaman asertividad, ¿no? Es el término de decir lo que realmente quiero decir con el tono y la intención que la quiero decir. Entonces, esto facilita y disminuye los errores de comunicación. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos por la vida interpretando 1000 cosas diferentes de una. Y si alguien es ansioso aquí, como es mi caso, ya pensaste en 5 opciones más de lo que te quiso decir, y a lo mejor además me vio así, se paró así, ¿no? O sea, empezamos como a meterle más información que complejiza la comunicación. Entonces, lo primero que yo creo que puedo sugerirles de esto es preguntemos. No se queden con la duda, mejor pregunto qué fue lo que quisieron decirme, asegurarme todo lo que estoy realmente entendiendo, incluso repito, a ver, te entendí esto, corrígeme si me equivoco, ¿no? Para mejor evitar estos errores de comunicación. Y qué tan importantes son que nosotros, ya sea un trabajo, una relación personal, ¿no? Familia, pareja, etcétera, lo que sea, de lo que ustedes hayan entendido, el cerebro hace una trampa muy interesante, que es como el cerebro aprende y conserva pues todo lo que he aprendido alguna vez en la vida. No, tiene que ser de 18. No sé qué poner. Gracias. Como conserva toda la información que yo fui recabando durante la vida, yo ya el cerebro se automatiza a interpretar lo que yo estoy viendo como algún patrón, ¿no? Si alguien me dijo algo en cierto tono, y el cerebro automáticamente va a querer decir, a ver, antes ya nos hablaron así, cuando me hablaron así, me faltaron el respeto, me hicieron sentir mal, me hirieron y demás. Entonces defiéndete. Eso ocurre en microsegundos, ¿no? Entonces el cerebro es muy bueno para hacer estas, digamos que, interpretaciones rápidas, y nosotros tenemos que reeducarlo. A ver, espérate, hay que entender primero el contexto, a ver, hay que ver qué ocurrió, puede ser otra cosa, ¿no?
Entonces, esto tiene mucho que ver con que a veces cargamos enojos o molestias sin darnos cuenta que a lo mejor no era lo que quisimos, lo que realmente nos dijeron o pasó, o yo dije algo cargado de emociones que a lo mejor no eran para esa persona o en el momento, y entonces todo esto puede afectar. Y hay una cosa que nosotros hablamos, decías, por ejemplo, Claudia, lo de corresponsabilidad, pero la corresponsabilidad es más allá de las tareas de la casa, es yo también tengo responsabilidad de cómo se está yendo esa persona con lo que entendió que dije. No tengo que hacerle el trabajo a la otra persona, pero tengo que ser consciente de lo que digo y cómo lo estoy diciendo. Porque, por ejemplo, si yo llego aquí, no sé, que alguno de ustedes me insultara aquí en la sesión, yo termino la sesión y me quedo con la molestia, y si me toca ir a cuidar ahorita, por ejemplo, a mi mamá o a alguien, ¿con qué humor voy a llegar a cuidar? Ya llego impactada de toda esta mala sensación, ¿no? Física que tengo, herida a lo mejor. Entonces llego y ya cualquier cosita me puede detonar otra. Entonces es muy importante entender, y esto es lo que siempre decimos, por eso hablábamos nosotros de los cuidados de cuidar, que es esto de lo que también estamos platicando, porque al final es, si yo no tengo un contexto, un entorno en mi casa también que me cuide, que me apoye, que me valide, pues salgo al mundo a enfrentarme a un montón de cosas que entonces pueden dejarme muy vulnerable. Entonces mi vida personal tengo que trabajarla también, tengo que cuidarla también y darle importancia porque puede afectarme en el trabajo, en cualquier otro entorno y viceversa también. El trabajo también me puede afectar para mi vida personal. Entonces necesitamos como entender estas formas, cómo decimos las cosas, cómo las expresamos y sobre todo, y esto yo creo que el punto clave es permitirnos equivocarnos. Está bien, ¿sabes qué? No te lo dije de la mejor manera, reconozco mi error, te ofrezco disculpas, pero lo trabajo. Está bien equivocarse, no podemos ser perfectos cuidadores, no podemos ser perfectos seres humanos, está bien. ¿Qué hago con esa equivocación? Es la que importa. ¿Qué hago después de esa situación, no? Entonces, la invitación aquí sería que, por eso decíamos lo que decías, Claudia, de la actualización, es que al final, mientras más conozca, tengo más recursos. No significa que te equivoques menos. Respondes mejor quizá ante lo que te puedes equivocar y eso es un plus porque te quita ansias, preocupaciones y demás, ¿no? Entonces hay que buscar estas vías. Sí, son perfectas formas de aceptación la humanidad, de nuestra humanidad, ¿no? De aquello que para muchas personas puede ser como muy extremo desde el punto de vista religioso, pecado, cosas de hacer un error, a cómo desde el punto de vista ético, por ejemplo, estamos en la obligación de, si cometimos el error, repararlo de la mejor manera posible, hacerlo con humildad y aceptarnos. Más bien que permitirnos aceptarnos como personas, como seres humanos que nos equivocamos o que erramos, pero que no por ello no nos olvidemos de corregir ese error, de corregirlo para los demás, de corregirlo para nosotros. Tiende uno a pensar, tiende a pasar mucho como cuidador, porque si yo estoy del lado que estoy, digamos, del humano que está un poco mejor en cuanto a la dependencia física, por ejemplo, a la dependencia. No quiere decir ello que de pronto no pueda generar una dependencia emocional yo como cuidadora de la situación. Entonces se comienzan a jugar unos factores muy importantes que yo tengo que reconocer. En esto de la psicogerontología, a mí me parece importante que reconozcamos que en esta etapa de la vida viene una cosa dentro del tiempo que se llama todo lo que es la ralentización de cosas. Cómo nos ralentizamos. En esa ralentización nos ralentizamos en la forma de hablar. A veces nos tomamos mucho más tiempo como mayores en expresar una idea. Recorremos mucho y las personas cuidadoras, lo que dice Tania, pueden ser muy ansiosas y corren el riesgo de adelantarse a las necesidades o incluso de las peticiones que está haciendo la persona mayor. Entonces, esto es muy importante que lo recordemos porque eso sí puede hacer, eso sí puede dañar. Eso es como cuando estamos enseñando a un niño pequeño a hablar o cuando el niño pequeño empieza a hablar y él no habla, sino nosotros, ¿quieres tal cosa? Y le vamos a averiguar, le vamos diciendo cómo son las cosas. Entonces, este diálogo, este cuidado de la persona mayor vulnerable dependiente en grados moderados, en grados un poco más graves,
va a tener que tener de parte del cuidador una conciencia clara de lo que está haciendo, de su estado mental, lo que decía Tania, voy a trabajar y lo que voy a trabajar en este momento se sale de mi espectro de lo que es la vida. Nos pasa en todas las profesiones, tenemos que entrar a un horario, tenemos que entrar a un tema de trabajo y eso quiero que lo reconozcan, que lo sepan, lo trabajamos mucho como cuidadores de la red latinoamericana de cuidadores, pero sin embargo, alguien lo decía y me ha resonado bastante de cómo lo tenemos que estar recordando diariamente. Así como lo que yo quiero hacer, como lo que yo sé y lo que estoy haciendo por otro, lo que estoy haciendo para mí, lo que estoy haciendo para la sociedad. Entonces, esto es muy importante entender esa etapa. Ahí habrá otro aspecto que desde el punto de vista del cuidado mental en la parte de geriátrica o en esta parte de la edad debamos tener en cuenta como cuidadores cualquier tema se nos quedaría. Por favor, recuerden que pueden preguntarle a Tania, porque si no me dejan a mí, me voy a preguntar y preguntar siempre. Entonces, si quieren preguntarle, si quieren hacer alguna consultica, también está presente. Pero si no, mientras tanto, Tania, ¿qué otro aspecto nos queda así como para dejar esbozadito antes de, bueno, ya llegó Erlinda, dejemos que Erlinda pregunte. Buenas noches. Mi pregunta es, yo tengo una persona hace 5 años con Alzheimer ya muy avanzado, ¿sí? Avanzado en el sentido de que ella ya no sabe qué es comer, qué es ir al baño, qué es acostarse la hora, ya no identifica día, noche, ¿sí? La familia no dice, no la quiero internar porque quiero que esté aquí en la casa. Yo la cuido 24 horas, ¿sí? Pero pues el cansancio es bastante, más que físico, mental. ¿Cómo le puedo yo decir a la familia, es hora de que ella tenga otros cuidados? ¿Sí? Porque ya ella no sabe distinguir nada, le pongo la comida, me dice, ¿eso qué es? Le digo, tenés que comer aquí, ¿sí? Tengo que decirle paso a paso, como si fuera un niño, un bebé que está aprendiendo a manejar absolutamente todo. O sea, yo tengo que estar adelantada a sus necesidades. ¿Cómo puedo yo con la familia hacer ver que ellos no la visitan mucho? Yo soy la que la cuido, sí, soy la que estoy más con ella, pero cuando ellos vienen dicen, no, es que no es para llevarla a un sitio, es que de pronto, es que tú, es que no, ellos no ven como la necesidad de que ella día a día va decayendo más su estado. Las crisis, ir al baño es una crisis, ¿sí? Que yo vaya al baño y me le pierda un minuto es una crisis. Empieza a llamarme, a gritar. Ni eso puedo hacer. Claro, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Erlinda, por tu pregunta. Fíjate que ese es un tema todavía bastante complejo con las familias, ¿no? Porque hay una noción, todavía hay mucho estigma respecto a las casas de descanso, porque le tenemos mucho miedo social, ¿no? Como que nos los imaginamos terribles, en abandono y demás. Entonces, aquí, pues, tienes, digamos, como en contra esa parte, porque ya hay algo predispuesto de la familia a no querer hacer esta parte. Pero fíjate qué curioso, dices que casi no van a visitarla. Si el miedo de una casa de descanso es porque se siente como que los abandonan, ¿cuál es la diferencia de que esté ahorita en la casa si realmente tampoco hay tanta visita? Porque lo que yo te diría que es una forma que trabajamos con las familias es, si ya la hora es cuando ya no es sostenible que esté en la casa en un espacio, ya no es seguro para ella tampoco la persona estar en su entorno, ¿no? Entonces, por un lado, por un lado, nos toca como ver esta resistencia a dejarla porque socialmente se ve como un abandono y lo que les decimos es, mira, uno puede estar en una casa de descanso y tú seguir yéndola a visitar.
O sea, tu rol y responsabilidad de familia no se acaba porque está en una casa de descanso. O sea, solamente están atendiéndole otras necesidades diferentes, pero tú, y es en el caso que, por ejemplo, aquí acompañamos a muchas familias de este estilo, que es, les decimos, mira, tú puedes seguir yéndola a visitar, sacarla de algún fin de semana si te la quieres llevar. O sea, tu rol de familiar no hay manera que se sustituya ni en una casa, ni pagándole a alguien 24 horas como en tu caso. Y aquí hay otro punto muy importante, que las familias les ha costado entender que si ellos no pueden cuidar a su propio familiar 24 horas, a alguien a quien se le paga tampoco. Tiene que haber rotación de la propia persona. O sea, por ejemplo, ahorita me preocupa, estás 24/7 tú, Erlinda. O sea, todos los días eres tú. Por ejemplo, aquí eso ya ni siquiera es práctico, ya tendría que haber un relevo de alguien que pudiera estar haciendo otras actividades, ya sea en el mismo día, otro horario, ¿no? Jornada de mañana y tarde y noche, o un día 24 y otro día 24, o sea, como para que hubiera más personas, porque yo les digo aquí, ni siquiera con familias en las que son 10 hijos, son suficientes, porque la tarea de cuidados es muchísima, muchísima, ¿no? Entonces, aquí creo yo que es muy importante también revalorar, no sé cómo lo manejen también pues en tu ciudad, ¿no? En tu zona, cómo lo tengan regulado, y también ahí, Claudia, pues a lo mejor tú traes más cómo aportarlo, pero por ejemplo aquí nosotros siempre sugerimos desde un inicio, ustedes pongan en el convenio, contrato, lo que firmen, cuáles son estos límites, ¿no? También, porque ahorita imagínate, ya está afectándote que no puedas ir tú ni al baño, pues, o sea, ya creo que es algo que ya no deberías tú de sostener tampoco por tu práctica, y entonces poder sentirte con la confianza de decir, mira, ok, está bien, si no quieren llevarla a una casa de descanso, necesitamos rotación, esto que haya alguien más, otro cuidador a la par conmigo a lo mejor. O sea, también tú puedes proponer, porque aquí una cosa que les hemos dicho es que ustedes, cuidadores, son parte del equipo vital para el bienestar de esa persona mayor. O sea, no lo podemos hacer sin ustedes, así de simple. No podemos hacerlo sin ustedes, y quien tiene más información de la persona son ustedes. Entonces, muchas veces ustedes pueden guiar estas cosas, a lo mejor no tienen no van a dar terapias, ¿no? Los tratamientos específicos, pero conocen el día a día, conocen qué se va requiriendo, y yo sugeriría, en ese sería mi punto, como de que tú te pudieras sentar con la familia a platicar o renegociar esta parte, pues, ¿no? No desde un sentido, ni los estoy dejando, ni estoy queriendo decir tal o cual cosa, pero me parece importante que se haga esto. Si no es una opción la casa de descanso, sí la rotación, de que haya más de un cuidador, que haya a lo mejor actividades ahí dobles, porque no sé, vive sola la señora, me imagino, porque dices que no la van a visitar. Ajá. Entonces, por ejemplo, tú no estás haciendo labores de trabajo de casa, ¿o sí? Sí, imagínate, ahí son dos trabajos diferentes. Entonces, tú ni siquiera tendrías que haber aceptado ese pacto ahí en realidad desde el inicio, ¿no? Sí, en realidad los domingos sí no estoy, ¿sí? Ajá. Pero pues realmente ya estoy que quiero soltar el trabajo. Ellos me dicen, pero es que tú llevas 5 años con ella, ya te conoces, tienen el vínculo, pero pues no, ya no, o sea, tengo el punto de que ya me da mucho pesar y todo, pero quiero ya terminar porque siento que el agotamiento físico y Ujú. mental es, Mira, es Linda, pues bastante, ahí me está da. tu respuesta. Ahí está, es que tú eres tu mejor sensor de lo que necesitas también. Tú tienes que hacerte caso. Si tú ya no consideras que puedes o quieres, porque también es válido, ayúdales a encontrar a otra persona, y a que entender que además no pueden compartir la misma tarea. O sea, no puede ser la misma persona la que cuida y atiende la casa, porque eso no es sostenible. Son dos líneas diferentes. Entonces, yo te sugeriría que encuentres algún término, un espacio para platicar con ellos, escríbelo si quieres, así que mentalmente ayuda mucho como a describir qué quieres compartir para esto de la asertividad que decimos, y plantea una propuesta nueva, porque yo creo que ya no es sostenible para ti, y ni estás ya terminando de ayudar a la señora tampoco, porque tú ya estás agotada también, y te mereces el retirarte si ya no quieres estar ahí, Erlina. En todo momento eres libre, tú no eres esclava de nadie, Erlina, así que eso quédatelo para que lo medites, te mereces ese descanso, renegocia con ellos, si no se puede, pues entonces tú diles,
bueno, me voy a retirarles, si quieren les recomiendo otro cuidador o cuidadora para que pueda entrar. Pero cuídate tú, Erlinda, aquí si no, no cuenta, lo demás importa más tú que cualquier otro escenario ahí. Exacto, si tienes alguna duda, o sea, Gracias. te acompaña esa angustia de pronto del trabajo, de esas cosas, existe la palabra que te di, la situación que te acaba de decir Tania, que se llama renegociar, que es muy importante, basado en esos mismos argumentos que nos has dicho. Ya conoces el deterioro, la fase de la enfermedad, los cuidados especiales que se van a necesitar, eso es fácil de demostrarlo. Y entonces, pero es muy importante esto que acabas de recibir. Ana tiene la mano levantada, te escuchamos. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Perdón, estoy un poco difónica porque me enfermé. A mí me está pasando lo mismo que le está pasando a ella. Tengo 4 años con una adulta mayor con Alzheimer, pero ellos son alemanes y no hablan español, todos hablan inglés y visitan muy poco a los adultos mayores, sus familiares. Y estoy recomendando esa casa de reposo, pero no quieren. En este caso son 2 porque son una pareja. El esposo tiene diabetes y la esposa tiene Alzheimer. Y los hijos no quieren, aceptaron por lo menos una cuidadora más. Pero es complicado. ¿Cómo hace uno ese proceso de aceptación de que ellos necesitan más ayuda? Fíjate, Ana, ajá, perdón, continúa, termina. El número 1 es la aceptación y el número 2, que ellos reciban esa ayuda, porque les cuesta un mundo decir, necesito ayuda. Ahí a quien le cuesta, ¿te refieres a que a las personas, o sea, los señores mayores son a los que les cuesta recibir la ayuda? Ok. Bien, pues mira, ahí hay otro punto también muy importante. De entrada, ellos tienen resistencia a recibir ayuda porque nadie pensamos nunca en que vamos a envejecer y que vamos a estar cuidados. Entonces, nunca los planeamos, nunca nos preparamos para eso. Entonces, la resistencia es natural porque no les da miedo, ¿no? La fragilidad en la que están ahora, la vulnerabilidad en la que se encuentran en este momento. Entonces, muchas veces no van a aceptar el apoyo porque implica reconocer ya no puedo solo, ¿no? Entonces, eso va a costarles mucho trabajo. Yo te sugeriría que una estrategia que les puedo compartir, que es lo que yo termino haciendo aquí, es, bueno, no lo voy a ayudar, pero necesitamos, usted ayúdenme a mí para que yo pueda hacer ciertas cosas, a lo mejor como involucrarlos a ellos un poquito también y permitir que ciertas cosas todavía las hagan, porque quien tiene diabetes, pues me imagino que es independiente, ¿no? Se baña, hace sus cosas y demás. Entonces, hay que ayudarle a decir, bueno, no lo estoy cuidando, usted estoy cuidando a su esposa, a lo mejor en este caso, ¿no? Que tiene Alzheimer, pero necesitamos como tener una dinámica. Ponte a platicar con ellos sobre lo que les incomoda, o sea, aquí lo que les decía hace rato, ¿no? Hay que sacar la emoción que nos está generando y hacer real la incomodidad de los juegos. Tú pregúntale, ¿qué es lo que le molesta? Cuénteme, no le gustan ciertas cosas, o sea, como que permite ver qué te pueden decir para mejorar ahí la dinámica y que se sienta escuchado, porque si fue un cuidado impuesto, eso siempre les crea resistencia. Si los hijos decidieron por ellos, obviamente hay mucha, o sea, yo creo que cualquiera de nosotros nos estaríamos resistiendo también si me lo imponen, ¿no? Entonces, permite que lo platiquen, aunque se sienta de pronto raro porque a lo mejor lo tomamos como personal. Entiendo que no es contigo, sino es con la dinámica que no saben todavía cómo manejar o adaptar. Y por el otro lado, con los hijos, pues yo creo que si el señor tiene diabetes no tiene por qué ir a una casa de descanso. Si él está independiente, pues no habría ahí que, pero a lo mejor sí para las dinámicas de cuidados que se requieran más personas en la atención para que no estés, por ejemplo, tú sobrecargada, yo te sugiero que muchas veces es que no ven como la parte práctica. Y esto también es sugerencia para todos. Apunten qué hacen en el día. ¿Cuánto le dedican a cada tarea? Hagan una lista de todas las tareas que son, pónganle hora, a qué hora hice esto, qué me implicó, porque ellos no visualizan, lo que por eso se atreven a contratar a Erlinda para 2 cosas a la vez, porque claramente no conocen lo que implica el cuidado y atender una casa, ¿no? Entonces, yo les sugiero eso, así en papel, siéntense un día a hacerlo, llévense una como bitácora y pongan a marcar todas las cosas, incluso marcando cuando hubo alguna situación compleja de manejar,
que a lo mejor costó y demás, anoten por qué costó, qué ocurrió y demás, porque así ustedes ya tienen como una manera de comprobar lo que se está haciendo. También para la gente que luego les dice, pues yo para qué te voy a pagar si tú nada más te sientas al lado de él, también hagan esa listita porque también sirve para comprobar que todo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ese primer paso, y tú, Ana Rosa, siempre asertiva y segura, lo que le decía Erlinda, ustedes tienen un rol clave aquí. Si no lo valoran ahí, otra familia lo hará, no tienen que quedarse ahí tampoco, o sea, también ustedes respeten mucho el rol que ustedes tienen. Yo aquí me peleo mucho con los profesionales para que valoren los médicos y demás profesionistas que ubiquen que el pilar aquí están siendo los cuidadores, no estamos siendo los demás, ustedes son. Entonces, aquí se requiere eso, que ustedes empiecen a valorar muchísimo su trabajo, no acceder a tratos y de convenios o de contrataciones que no les sean prácticos, que ustedes valoren pues lo que están haciendo en este punto y siéntense con la seguridad de negociar. Sí, efectivamente, más gente pueden decirte, ¿no? Ah, pues entonces ya voy a contratar a alguien más. Nos da miedo, pero si empezamos a ser más las personas que ponemos esos límites, las familias van a tenerse que adaptar, no hay de otra. Tenemos que respetar esos tiempos también nosotros, ¿no? Entonces, cuiden mucho esa parte de no, lo que ustedes terminen aceptando y mal vendiendo su trabajo y a lo mejor no defendiéndolos, no solamente les afecta a ustedes, afecta a todos los que estamos aquí conectados en la comunidad de cuidadores en el mundo, porque entonces no estamos permitiendo que la gente entienda nuestro rol. Entonces ahí defenderlo muchísimo y yo creo, Ana Rosa, que puedes renegociar esa parte, haz esta lista que te digo para que vean como el tiempo y demás, porque creen que pagan unas ciertas horas, pero no ven la cantidad de actividades que se pueden hacer en esas horas. Entonces, enséñaselos, entiende que hay que enseñarle a la gente a que aprenda a valorar los cuidados y bueno, pues si no es ahí, no es ahí, Ana Rosa, habrá con quien sí y tampoco se trata de que ahora tú estés ahí desgastada por esto tampoco, ¿no? Te prometo que hay más familias haciendo su chamba de entender también esta dinámica. Chamba aquí en México es su trabajo, ¿eh? Y aquí mis modismos, perdonen. Ahí te di mi comentario. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, doctores. No sé si es que se escucha. A ti te escucho, Cecilia, pero a Claudia no, porque trae cerrado su micrófono. Sí, creo que sí está cerrado. Ana, tú también tienes el teléfono, el micrófono apagado. Cecilia, ¿me permites un segundito y esperamos? Ana Rosa termina, Adriana había levantado la mano y luego vas tú, Ceci. Bueno. Ya me dice. Vale. Perdón, que en la zona de la lavandería yo tengo una pizarra y ahí les tengo toda la rutina estructurada, todo lo que hacemos, todas las tareas que nos toca hacer, el menú, las horas de las medicinas, toda la inversión de tiempo que implica eso. Pero hay una falta de aceptación de parte tanto del esposo, de la señora, como del hijo, que es impresionante. Te cuentan hasta las horas incluso que duermes en la noche, porque tenemos cámaras dentro de la casa para que ellos sepan lo que hacemos, pero es bien complicado. ¿Cómo hace uno para que ellos puedan entender que realmente se necesita la ayuda y se necesita más de una sola persona? O que la abuela se vaya a una zona, a un lugar de reposo, porque él está bien complicado, tiene depresión, está muy mal, él está muy mal. Tania, permíteme un segundito. Ana, recuerda mucho, hay una de las indicaciones que ha dado hoy Tania, que primero que cuides esa tos. Es muy importante, mira, el ejercicio de hacer la cantidad de tareas que uno hace en todo el día, que tú ya le hiciste, que lo hicieron muy bien, implica, adivina, aceptación para quién. O sea, uno siempre trata de pensar en otro, en que ellos, en que acá, en que allá. Por favor, eso me parece genial que sean tan bondadosas en querer que otro entienda lo que ustedes todavía no han entendido. No sé si con esa frase les alcanzo a captar porque un poquito es el asunto. Y eso se refiere a el comentario que le hace Tania Erlinda. ¿Qué es lo que estás en capacidad de negociar tú
no los otros. Tú, ustedes. Porque nada que hagan que ustedes crean que tienen que pensar otros, que es inmanejable, que es, mejor dicho, eso sí que es incontrolable. Adivinen, ¿en quién pueden pensar? ¿En ustedes? ¿En ti? ¿En cuál tiempo tienen que manejar? En el tuyo. Tú sabes exactamente cuál es tu límite de si cómo vas a negociar la parte económica o no y de tu tiempo. Entonces, yo no les estoy diciendo que no se, al contrario, a mí la palabra negociación, renegociación y sobre todo que uno quisiera que fuera en un tiempo más rápido, pero no lo va a hacer por el tipo de cultura que estamos tratando. ¿Sí? Alemanes, extranjeros, psicorrígidos, estructuras. Entonces, una buena parte de la negociación es un poco eso. Horas contra horas, contra horas, contra horas. Todo eso está bien. Si no, o sea, vuelve la pregunta es, ¿quién es el que tiene que entender qué? Y a qué está dispuesto a negociar. ¿Vale? Digamos que les regalo eso que me lo he regalado muchas veces a mí. No crean ustedes que ustedes están solitas y que fueron las únicas. No, 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 no. Eso nos lo hemos regalado cada rato, ¿sí o no, Tania? Eso nos lo tenemos que regalar. Bueno, un abrazo, un besito. Adriana. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, pues yo vivo acá en Guadalajara. Mi mamá pertenecía a la Asociación de Plenitud y Demencias y pues mi mamá está enferma desde hace 10 años, tiene demencia vascular. Yo soy la única hija mujer y aparte son 3 hombres más. A mí me pasa mucho lo de las 2 personas, nada más que yo no, o sea, bueno, a mí no me pagan y yo trabajo 24/7 los 365 días del año. No tengo vacaciones, no tengo Navidad, nada. Y aparte, tengo un buen de problemas con mi familia porque la verdad es que ellos no entienden que el hecho de ser cuidador no nada más es, o sea, es un compromiso y una responsabilidad súper fuerte, ya estoy al full, o sea, ya estoy a punto de tirar la toalla porque, por ejemplo, yo tengo un buen de problemas con ellos porque no se comprometen y a veces me dicen, es que yo ya te ayudé, o sea, yo te ayudo a llevarte el agua para mi mamá, pero me la pides todo el día y yo, obvio, porque todo el día toma agua, o sea, ¿cómo te explico que a mí no me estás dando el agua? A mí no me estás haciendo un favor. Entonces ellos creen que el hecho de que me traigan comida para ella, cosas para ella, es para mí, o sea, que me están haciendo un favor a mí. Entonces yo aprendí mucho como a ser ya muy directa y hasta como, no sé, o sea, yo a veces siento que los odio porque les juro que siento que los odio. O sea, yo he dicho, si mi mamá y yo estuviéramos juntas, ella y yo solamente, yo sería la más feliz del mundo y no tendría el hígado desgastado ni tampoco tantas cosas, o sea, que me he enfermado. Pues el punto es que, o sea, a mí, no, yo lo que no sé es más bien cómo o a través de qué medio hacerlos entender que a mí no me hace ningún favor, porque yo les digo, a ver, yo como sola, o sea, yo camino sola, yo me muevo sola, ¿a mí en qué me ayudas? En nada. Tú me ayudas para que mi mamá, que es tu mamá, o que es tu esposa, o que es tu hermana, se pueda mover y actuar, interactuar y hacer cosas. O sea, a mí no me haces un favor, se lo haces a ella. Entonces entiendan que si les pido algo es para ella, no para mí. Yo a veces me aguanto todo el día, se los juro, de no hacer del baño o de no tomar agua, por no dejarla sola. Porque de verdad, a veces yo me salgo y se las dejo y está así de que se está cayendo de la silla y yo, o sea, a ver, todos están viendo la tele, nadie se da cuenta que ella, y entonces a mí me enoja mucho porque yo de verdad a veces siento, a veces digo, ¿quién es el enfermo? O sea, realmente creo que están más enfermos ellos de insensibilidad, de falta de compromiso y de fidelidad a mi mamá que mi mamá. Entonces, a mí sí se me hace muy feo y la verdad es que yo sí, no sé, yo quiero salir a trabajar porque pues yo he perdido 5 años de mi vida aquí, o sea, todos los días yo dejé mi trabajo por cuidarla, pero sí es bien complicado convivir con el resto de la familia por su falta de compromiso y de empatía y la verdad es que, no sé, yo
sí es feo que lo diga, pero sí los odio con toda el alma, así de que yo digo, sí, el día que se vayan yo sería la más feliz del mundo. Y aparte, a mí sí me duele mucho porque yo sí vivo muy conflictuada con cuidar a mi mamá y seguirla cuidando para que ella esté bien o salir, porque hace 2 semanas salía un trabajo y ellos se quedaron con ella. Yo en 5 años, o sea, de verdad, yo no soy mamá y yo no tenía ningún compromiso, yo ni siquiera sabía cambiar un pañal, en mi vida había cambiado un pañal y yo sola aprendí y yo sola aprendí a las rutinas, a los ejercicios, pues a lo que se necesitaba cuidar un adulto mayor, ¿no? O sea, yo investigué, empecé a llenarme de libros en las bibliotecas, o sea, ni siquiera fue por el celular, fui a la biblioteca y busqué. Entonces yo les digo, me dicen, pero es que tú ya sabes, sí, porque busqué, si tú quisieras saber, buscarías, o sea, creo que acá es más un tema de lógica y de falta de inteligencia y de empatía que de conocimiento o de herramientas para poder hacer las cosas. Entonces, bueno, yo vivo enojada con eso y a veces no sé qué hacer porque ya de verdad he estado a punto así como de denunciarlos para que pues me ayuden con mi mamá de manera económica, pero me desvinculen completamente de la familia. Es decir, yo sí quiero cuidarla, pero prácticamente yo digo, no quiero a nadie de ellos cerca, porque más que ayudarme, entorpecen las cosas que se supone que deberían de hacer. Oye, Adriana, muchas gracias por comentarnos esto, Lo ¿no? Yo siento. creo que ahí van muchas cosas revueltas al mismo tiempo, pero sobre todo es la sobrecarga. Obviamente suena fuerte el término obvio, pero es válido porque al final lo que tienes es sobrecarga, entonces estás saturada de esta parte, ¿no? Y yo creo que la recomendación ahí va a ser, lo podemos, digo, seguir platicando porque yo creo que ahí es algo que puede seguir como más, ¿no? En otras líneas también de importante de cómo atenderlas, pero un poquito también lo que le decían a Ana Rosa, ¿no? Que es, necesitamos también entender que hay hasta cierto punto, nosotros no tenemos ningún control sobre lo que hagan los demás, ninguno. Entonces, por más que queramos que sean mejores hijos, empleadores, y demás, no podemos forzarlos a esa parte porque no hay herramientas o formas de, al final son ellos los que tienen que actuar, pero sí podemos marcar nosotros los límites. Y aquí muchas veces le tenemos miedo al conflicto, a exigir cosas, digamos que mantenernos firmes en ciertas cosas y hay que lograrlo de manera asertiva y también pues previendo esta parte, ¿no? Ahí no, digo, no hay el espacio para poder analizar esto, pero ahí te lo dejo de reflexión y si quieres lo seguimos después platicando, pero ¿qué es lo que también decías, Claudia, también hace rato? ¿Qué pasa si tú ya dejas de cuidar? O sea, nadie somos indispensables. Si yo me voy, alguien tiene que ver cómo le hace, ¿ok? Entonces, da mucho miedo, pero yo ya sé de muchas familias e hijas que han hecho esto, Adriana, que es, amo a mi mamá, platico con mi mamá, sabes que me voy a ir, no te voy a abandonar, te voy a seguir viendo, pero yo ya Sí, no te voy a cuidar. Y se van de la casa. Entonces, ahora sí que, te digo, lo seguimos si quieres platicando, pero lo dejo para que lo reflexionen todos, porque al final, gracias. si es, no necesitas estar ahí. Si te vas, tendrán que ver qué haces. Es que quiero decirte algo, ya lo intenté, te lo juro. Les dije que hace 2 semanas lo intenté, pero o sea, cuando me hablaron, porque hace cuenta que ya estaba en 5 años, nunca se había rozado y ya tenía llagas que en 5 años jamás tuvo. Y pues la que sufre finalmente es ella. Bajó de peso 10 kilos. Adriana, yo quiero primero enviarte un gran abrazo. Ojalá que mi brazo en la distancia te confortara en lo físico, te confortara en lo mental, te confortara en lo espiritual. Nadie te juzga, no es juzgamiento, solamente es un gran amor de la comunidad de cuidadores de mi espíritu de cuidadora. Pero sí es muy importante que si tú ves, si tú crees que nadie puede hacer lo que tú haces, que no quieren hacer lo que tú haces, que nadie lo hace mejor, la pregunta siempre, siempre no va a ser ni para tu mamá, ni para nadie, es para ti. ¿Por qué tú crees eso? ¿Por qué
está tan arraigado eso si tú puedes estar al lado de tu mamá en las mejores condiciones también? ¿Será que toca pensarlo? Toca pensarlo y desde ahí sentada, de pronto, si ellos están viendo televisión y tú estás ahí, tú con tu ven y me ayudas, ven y me ayudas, ven y haz esto conmigo. O si tú dices, si tú estás tan clara en lo que no te ayudan, que me pareció muy importante esa frase, es que no me ayuda, eso no me ayuda a mí. Entonces cambia la afirmación. ¿Qué es lo que te ayudaría? ¿Qué es lo que te ayudaría a ti? No para el cuidado de tu mamá, sino lo que te ayudaría a ti. Entonces, si estás saturada, eso es una sobrecarga, por supuesto, y ten la plena seguridad que si quieres ayuda, acompañamiento y mucho amor, aquí estamos dispuestos a darlo. Lo mismo que a Ana Rosa, lo mismo que a Cecilia, lo mismo que a Zulma, de todas estas personas, a todas estas personas que nos han acompañado hoy en esta charla tan importante que resulta que sí estamos necesitando mucha colaboración, necesitamos mucho apoyo mental y saben de cuál mente es la que necesitamos apoyo, ¿no? Propia, la que habla y que dice que ni que, ay, no, soy insuperable, nadie, no puedo hacer lo que yo, nadie puede hacer lo que yo puedo hacer. Tania, qué abrazo tan inmenso quiero darte, agradecimiento, siempre conversar contigo, siempre estar en un evento contigo es maravilloso, es una energía bella, eso que no hablamos de demencias, que es la parte más bonita que podemos trabajar. Pero ustedes ya la conocen, ella va a estar con nosotros en el seminario permanente de la RLC, siempre está con nosotros, es una aliada, es una organización aliada, es una profesional aliada, y siempre vamos a tener oportunidad de tener su sabiduría, su amor, su conocimiento para con nosotros. Un abrazo inmenso, muchísimas gracias, ya estamos en las 2 horitas, gracias por habernos dado y para que te despidas y para cerrar la sesión. No, pues al contrario, un gusto estar aquí escuchándolas y creo que permítanse validar lo que ustedes están diciendo y sintiendo. Me parece que saben la respuesta, nada más que luego nos gusta decirla como para que a ver si alguien más me dice lo contrario, pero ustedes ya saben lo que necesitan hacer. Entonces confíen mucho en ustedes y sus sensaciones y pues no sé, seguirse actualizando como en el seminario que vamos a estar trabajando también. Extiendo ahí la invitación, si no están todos inscritos, pues que sean parte de, porque hay muchísimo que seguir conversando y construyendo pues en conjunto también, ¿no? Entonces, yo muy contenta, Claudia, sabes que también me gusta mucho estar compartiendo con ustedes y pues nada, que tengan muy linda tarde, noche, en donde quiera que estén y pues también un abrazo cuidador para ustedes. Gracias, un abrazo cuidador para un abrazo cuidador para... Y hay una cosa que me encantó hoy, que es háganse caso. Si les gusta que otro hagan caso, pues háganse caso ustedes, eso está maravilloso, háganse caso. Y acuérdese, de buenos cuidadores pasamos a ser siempre mejores cuidadores en el cuidado, que es un acto responsable de amor. Desde la Red Latinoamericana de Cuidadores les mandamos este abrazo y infinito. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, y vamos a trabajar otro tema. Que tengan muchísimas buen gracias. descanso. Bueno, Excelente charla. Bendiciones. Mil gracias, buenas noches, excelentes temas, Gracias, bendición para excelente. todos. Gracias, chao, chao. Gracias, visiones. Una linda noche.